Bien, amados amigos y hermanos en Cristo, hoy vamos a hablar sobre el mensaje de las iglesias que el Señor dio a través de Juan en el libro de Apocalipsis, y vamos a ver detalles importantes del por qué las iglesias. Ese mensaje es simbólico de la cronología de la iglesia como tal, pero también es un mensaje para los creyentes actuales que estamos velando todavía la próxima venida de nuestro Señor. Por lo tanto, veamos qué es lo que el Espíritu dice, no solo a las iglesias de ese entonces, sino también a la iglesia de ahora. Y bueno, como ya habíamos discutido anteriormente, el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesús a través de su siervo Juan. Y aquí, pues, veamos un detalle importante relacionado con el tema de las iglesias. Vemos que primero Juan recibe un mensaje, y hay un detalle interesante aquí, que es que Juan escucha una gran voz como de trompeta detrás de él, y este es el Señor mismo diciéndole a qué iglesias y a qué congregaciones escribir. Por lo tanto, podemos ver que el Señor mismo es quien determina quiénes son estas iglesias en la infinita sabiduría. Entonces, aquí vemos luego, posteriormente, termina el capítulo 1, y el capítulo 2 es un mensaje primero a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, y el capítulo 3 empieza con Sardis, Filadelfia y la Odisea. Bien, estas iglesias son representativas de cómo la iglesia de Jesucristo se fue desarrollando. Obviamente, era una representación actual de las iglesias, de todas las iglesias que en el entonces de Juan estaban de esta forma, y era un mensaje para dichas iglesias, pero también era profético de el desarrollo de la iglesia como tal a lo largo de la cronología hasta el día de hoy que hoy nos encontramos. Y también vean la magnitud y el poder de Dios para profetizar. Este estilo también es profético para la gran mayoría de los creyentes hoy en día, porque de todos, o sea, de todas las iglesias hay algún grupo que sea parecido a, a cada una de estas, de estos mensajes que el Señor da a cada iglesia. Entonces, veamos en este cuadro, vamos a empezar, veamos en este cuadro cómo inicia el Señor dando mensajes. De Éfeso a Tiatira es el capítulo 2, y de Sardis a la Odisea es el capítulo 3. Entonces, todas las iglesias tienen su representación en la cronología hasta el día de hoy. Por ejemplo, empieza el Señor dando el mensaje a Éfeso y dice, lo dividimos en cinco apartados. Primero, para que veamos cómo se describe el Señor a cada una de esas iglesias. Lo que dice de la iglesia bueno, lo que dice de la iglesia malo, si hay alguna amenaza y si hay alguna recompensa. Pues al final recompensa siempre hay, porque cada finalizar de cada mensaje dice al que venciere. Entonces veamos primero a la iglesia de Éfeso. Dice, representa la iglesia primitiva, que perdió su primer amor, pero se caracteriza por su rigor y perseverancia en la verdad. Dice la descripción de Jesús, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Esto es una representación de toda la autoridad con la que el Señor estableció la iglesia. Y ahora veamos, esta iglesia tiene todo esto bueno. Tiene muchas cosas buenas. Tiene obras, tiene trabajo, paciencia, no soporta a los malos, tiene amor de su nombre, ha aprobado a los falsos apóstoles, no ha desmayado y aborrece a los nicolaitas. Son un montón de cosas buenas, amigos. Pero vean un detalle importante. Has dejado tu primer amor. ¿Cuál es ese primer amor? Es la relación que el Señor quiere que nosotros tengamos con Él. Y no por tener obras lo vamos a dejar. No por trabajar arduamente lo vamos a dejar.
no por hacer esto y esto no lo vamos a dejar. O sea, el Señor no desea solamente obras sin amor, principalmente amor y devoción hacia Él, sino que también nos dice y nos pide que tengamos siempre nuestro primer amor, que es Él. Porque vean cómo el Señor detalla el mensaje a esta iglesia. Puede tener todo esto bueno y solo esto malo. Y miren cuál es el mensaje. ¿De dónde has caído? Arrepiéntete. ¿Eh? Y haz las primeras obras. ¿Qué primeras obras? Las mismas obras, pero con el primer amor. Es una gran diferencia. Y entonces, vean la severidad con la que el Señor establece esto. Porque si no, dice, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Eso es un castigo muy severo. Y vemos entonces la seriedad con la que el Señor toma el dejar el primer amor o el descuidar la relación íntima con Jesús por todo esto, a pesar de que sea algo bueno. Y entonces viene la recompensa que al que venza le va a dar de comer del árbol de la vida. Vida eterna, básicamente. Y bueno, vamos con la segunda iglesia. Y esta es la iglesia de Esmirna. Y esta iglesia, veamos las obras. Dice que tiene muchas obras, que pasaron tribulación y es rica a pesar de ser pobre. Y entonces simboliza el periodo de persecución y martirio que sufrió la iglesia. Vemos entonces que esto y esto eran de las primeras iglesias instituidas por el Señor. Y sin embargo, a pesar de que esta era la primera iglesia, ya estaba teniendo este problema, que descuidaron su relación. Y entonces viene la iglesia de Esmirna y también, pues guardan el nombre, pero tienen algunas cosas malas. Por ejemplo, habían judíos en ellas que decían ser judíos que blasfemaban. Y como estaban sufriendo, el mensaje era: no temas en nada lo que vas a padecer, porque he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. ¿Y cuál es el mensaje para estas? Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Sé fiel hasta la muerte. Este es un mensaje a una iglesia en martirio. ¿Sí? Bueno. Luego tenemos la iglesia de Pérgamo. Esta iglesia es la que simboliza cuando el cristianismo empieza a unirse con las enseñanzas del paganismo, cuando el cristianismo es oficializado por Constantino y se genera lo que hoy se conoce como la religión del catolicismo. Fue simplemente una aberración que se formó de combinar el cristianismo con el paganismo romano. Y el mismo Señor lo establece así. Vamos a ver. Él se describe como el que tiene la espada aguda de 2 filos. ¿Y cuál es esta espada aguda de 2 filos? La palabra. Siempre que ustedes vean, espada aguda de 2 filos es la palabra de Dios. Ok, vamos a ver. Buenas obras. Y retenía el nombre y no niega la fe. Pero ya se estaba empezando a incorporar doctrinas paganas como la de Balaam, comer cosas sacrificadas a ídolos, fornicación tanto física como espiritualmente, porque la espiritual es básicamente adorar a otros dioses. Entonces aquí es donde entran las costumbres de el politeísmo. El politeísmo también se le llama fornicación muchas veces. Y retiene a los nicolaitas, que eran una secta que básicamente
está a favor de la fornicación en todo. Y bueno, ¿cuál es el mensaje para este tipo de iglesias? O sea, arrepiéntete, pues si no vendré pronto a ti. Y los que no están haciendo esto, van a recibir al Señor y Él peleará con ellos contra la espada de su boca. Término utilizado en Apocalipsis 22 para la segunda venida. Vamos a verlo. Y bueno, aquí tenemos diversas cosas. Veamos que en Apocalipsis 19 el Señor habla de que se ha juzgado la gran ramera. ¿Por qué la gran ramera? Acabamos de ver en la imagen anterior que esta secta del cristianismo estaba recibiendo a estas doctrinas del paganismo, y entonces aquí vemos otra vez la palabra fornicación. Esta fornicación en este caso es espiritual, ¿verdad? Vemos que el cielo se alegra porque cae esta simbología de la gran ramera. Y aquí es donde vemos exactamente las mismas palabras que el Señor advirtió, que dice que Él venía en un caballo blanco, se llama fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y entonces dice, vestido de una ropa teñida en sangre, el verbo de Dios, obviamente este es Jesucristo. Y dice, de su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones. Y es exactamente lo mismo que vemos en el cuadro anterior, ¿verdad? Entonces, tenemos exactamente las mismas palabras. Tenemos la fornicación, que es básicamente las cosas sacrificadas a Dios, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ok, sigamos. Mensaje a Tiatira. En el mensaje a Tiatira el Señor se describe como el Hijo de Dios y el que tiene pies semejantes al bronce bruñido. ¿Y qué es lo que precisamente acabamos de leer? Vamos a ver. Aquí dice, en su cabeza, y está vestido. El Señor se describe en el mensaje a Tiatira. Estas dos simbologías son simbologías de juicio. Cuando el Señor se describe, ojos como llama de fuego y pies como bronce bruñido, es en su forma exaltada, perfeccionada, su forma divina como está ahorita en estos momentos. Y todo es una descripción de juicio. Entonces tenemos que estas dos iglesias probablemente estén siendo descritas de esta forma para juicio. Curiosamente, ambas iglesias que son descritas para juicio son en donde predominan las enseñanzas, donde se establece el catolicismo, y aquí es donde todo el poder estaba en manos del catolicismo en todo el mundo. Curiosamente son las únicas que el Señor describe, que se describe a sí mismo en una descripción de juicio. Veamos aquí. Otra vez. Y sus ojos eran como llama de fuego. Llama de fuego. Y tenía vestido de una ropa teñida de sangre. Y de su boca sale una espada aguda. Lo mismo. Exactamente las mismas descripciones. El de la espada aguda. El de los ojos con llama de fuego. Y ambas son referentes a la iglesia que se mezcló con Roma. Esto no es una coincidencia, hermanos. El Espíritu Santo nos está abriendo los ojos para que sepamos quién va a ser el perseguidor de los cristianos en la tribulación.
Lo escribo para que no me lo voten. Bueno, vemos también que pues esta iglesia tiene la descripción de que algunas personas tenían esto. Por supuesto, cuando describimos la maldad de un gobierno, no estamos diciendo que todos los que están bajo el súbdito, bajo el rey, todos sean malos. No, el malo es el que gobierna. Ahora, si de aquí hay unos que deciden, conociendo la maldad del rey, seguirlo adorando, eso ya son otros 20 len. Pero si de aquí unos dicen, no, esto está mal, y entonces estas personas van a estar bien, estos van a estar mal. Pero en fin, todo es para que no se malentienda que estamos tachando de completa perdición a los que participan de esta religión actualmente, ¿verdad? No, al contrario. Incluso ahí adentro probablemente hayan personas más que tengan más confianza en Jesús que en el mismo evangelismo o protestantismo. Al final de todo hay en la viña del Señor. Pero veamos la descripción. Habían personas con obras, pero Jezabel estaba presente, siempre la fornicación y los ídolos. Vemos también que solo estas dos iglesias tienen una descripción referente a los ídolos y a la fornicación espiritual. Curioso, ¿verdad? Siempre las mismas dos, que es cuando se fundó esto. Y entonces dice, he aquí yo la arrojo en cama en gran tribulación a Jezabel, con las que con ella adulteran. Figura femenina que genera fornicación, y adulteran es básicamente engañar, un engaño de Jesús, y cambiar a Jesús por una mujer. Saque usted su propia conclusión sabiendo de dónde deriva esta mujer. Bueno, a todos sus hijos heriré de muerte, dice. Algo no muy apetecible, la verdad. Y entonces todas las iglesias, dice, sabrán que yo soy el que escudriña el corazón y la mente, y os daré a cada uno según vuestras obras. Y a quienes no tienen esta doctrina, ¿qué doctrina? Esta y esta. Ni adoración a mujer, ni adoración a los ídolos. A quienes no tienen eso, no se les impondrá otra carga, pero tienen que retener todo lo que tengan hasta que lleguen, es decir, el testimonio de Jesús. Y al que venciere se le guardaré y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Una bonita promesa, a pesar de estar ahí adentro, una bonita promesa. Y bueno, vamos con Sardis. Sardis, el Señor se describe como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Nuevamente ya no es en juicio, sino en una identidad. Tiene unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Esta iglesia representa la iglesia que parte después, porque al final la historia de la iglesia en forma resumida está la iglesia apostólica. Luego, cuando se fusiona con el paganismo, ya se vuelve la iglesia apostólica más paganismo. Luego pasa directamente a la gran ramera, y luego esta toma el poder durante mucho tiempo. Pero luego se viene algo conocido como la Reforma, donde se empieza a cuestionar las prácticas tradicionales de esto. La Reforma determina que es necesaria la
sola escritura y la sola fide como métodos de salvación. Es decir, solamente para salvarte necesitas fe y la base doctrinal es solamente la escritura, sin tradición, sin un intermediario, sin ningún puente entre Dios y los humanos. Solamente fe y escrituras. Eso es lo que determinó la Reforma. Entonces, esta iglesia de Sardis viene siendo la que surge a raíz de haber implementado aquí la Reforma, y esta es la que viene. Entonces dice, representa a la iglesia después de la Reforma que puede haber estado muerta o inactiva en espíritu a pesar de tener una forma de piedad. Porque ya empieza otra vez y vean la descripción de conocimiento de Dios que el Señor mismo se da una vez salido de este juicio. Ya no es juicio, sino que es para que lo conozcan. Entonces Él se describe de esta forma. Ok, veamos. Tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Curioso porque al final Sardis ocurre en la época en donde estaba sucediendo la Reforma también, y entonces vemos a personas que no estaban de acuerdo con las enseñanzas establecidas aquí, ni con la tradición traída desde aquí, y aquí es donde dice el Señor, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y estas son las dignas. Bueno, siempre la amenaza es, acuérdate de lo que has recibido y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Ok, ahora tenemos Filadelfia. Filadelfia es la iglesia fiel. Esta es la iglesia que surge después del establecimiento de la Reforma y del protestantismo, y a partir de del protestantismo se generan diversas denominaciones con sana doctrina, porque al final la base siempre era sola escritura o solamente las escrituras. Y entonces no puede haber algo malo ahí. Sí, claro, puede haber interpretaciones erróneas, ¿verdad? Por ejemplo, el adventismo, que interpretan erróneamente muchas cosas que al final lleva a un evangelio diferente, pero dentro de todo hay una fidelidad. Entonces, veamos cómo se describe el Señor para esta iglesia en específico. Aquí mismo dice la descripción de la iglesia que salió de la Reforma. Dice, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Es una descripción bastante benigna, la verdad. Y veamos, guardan mi palabra. ¿Ven? O sea, es que veamos la tendencia, hermanos. Veamos la tendencia. Aquí, en ningún momento se menciona la palabra. ¿Qué se menciona? Obras, paciencia y soporte. Y claro, tribulación, que soportaban tribulación, martirio. Estas son las iglesias de los mártires y apostólicas. Estas dos son las iglesias que cometen fornicación espiritual. Y estas son las iglesias que retienen la palabra. Aunque aquí, en esta específicamente, solo están iniciando a retenerla. Porque aquí es donde dice, hay unas pocas personas. Aquí ya todas, o la gran mayoría, ha guardado la palabra. Entonces, no niegan el nombre, guardan la palabra, no niegan el nombre, y serán guardadas de la hora de la prueba. Transferido a día de hoy, los cristianos que guardan la palabra,
que no niegan el nombre serán guardados del día de la prueba. Estos son básicamente los cristianos genuinos. Los genuinos. Bien, vamos a ver la descripción que el Señor da como recompensa. Puerta abierta. Una puerta abierta en el cielo. Precisamente, Apocalipsis 4 dice Juan, y aquí vi una puerta abierta en el cielo. Lo vamos a ver en un momento. Pero el Señor mismo describe que para esta iglesia hay puerta abierta, porque has guardado la palabra. Yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. ¿Ven? Entonces, el arrebatamiento es una doctrina bíblica, ciertamente. Y entonces, ¿qué nos dice a todos nosotros? He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Qué tenemos? La bendita esperanza. La que Pablo nos dice, alentémonos los unos a los otros con eso. El rapto. ¿Y qué está pasando? En primera de Pedro dice que en los tiempos finales vendrán burladores, diciendo, ¿y dónde está la promesa de su venida? ¿Por qué? Tomando como incumplimiento lo que es tardanza. Pero el Señor no se tarda en cumplir sus promesas. No que solamente lleva un tiempo, no es a nuestro tiempo. Y bueno, luego tenemos la Odisea. Y señores, la Odisea es, me atrevo a decir, el 90% de los llamados cristianos hoy en día. Dice, representa a la iglesia moderna, que a pesar de que es rica porque hay recursos, definitivamente hay recursos para esta iglesia, espiritualmente es pobre y en necesidad de convertirse, genuinamente, obviamente, porque nunca fueron salvos. Y entonces aquí viene y el Señor se presenta como también otra vez en forma de conocimiento. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Veamos la descripción. Cosas malas, ni frío ni caliente, tibio, dice ser rico, pero es miserable y pobre, ciego y desnudo. Miserable y pobre, ¿por qué? Porque no tiene las obras. Ciego y desnudo, porque no tiene la palabra y no la sabe leer. La Biblia describe la justificación como una vestimenta. Y por eso es que, como es ciego, es desnudo. Y también es miserable y pobre, porque, veamos aquí, es rica a pesar de su pobreza. ¿Por qué? Porque pasaron tribulación, porque tenían obras. Estos tenían amor de nombre, tenían obras también. Y entonces, estos son miserables y pobres porque no hay obras, y ciegos y desnudos porque no hay palabra. Estos no son ciegos ni desnudos, pero tampoco no describe, tampoco describe mucho que sean demasiado ricos, porque aquí faltaron bastante las obras. No como en esta y no como en esta, porque no hubo tribulación, no hubo martirio, no hubo guardar el nombre. ¿Ya? Y entonces, ¿qué le toca a esta iglesia, hermanos? Si estos guardaron la palabra y van a ser arrebatados, estos que no guardaron la palabra, ¿qué les toca? Hacer obras. ¿Por qué? De mí compres oro refinado en fuego. ¿Y qué va a hacer esto? La tribulación. Para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Y aquí tenemos las dos grandes tendencias. Las obras y la palabra. Claro, la salvación nunca va a ser por obras, siempre va a ser por el testimonio de Jesús. Siempre va a ser así. Pero la base de la manifestación de la fe
En unos, en estos, eran las obras. Y precisamente el reclamo del Señor es que por andar haciendo obras perdieron su primer amor. Entonces, y veamos esta iglesia de Filadelfia, que es la iglesia fiel, no tiene ninguna cosa mala que el Señor le señale. Porque todo lo que él quería era esto. La fe en su palabra. Perdón, estoy disléxico. Y bueno, entonces aquí vemos que el Señor da las dos opciones para salvación, y que compren oro refinado en fuego y vestiduras blancas para vestirse. Vestirse siempre es justificación, que es parte de lo que hablábamos del bautismo, que es en parte lo que decíamos de las 10 vírgenes. 5 estaban bautizadas correctamente y 5 no estaban bautizadas correctamente. Estas no tenían aceite y por lo tanto se quedan abajo. Estas tenían aceite y por lo tanto se van. Y aquí el Señor da precisamente las dos opciones: oro refinado en fuego, vestiduras blancas. Fin, no hay más. Listo. Y las vestiduras blancas son para que no se descubra la vergüenza de la desnudez. Y algo principal: unge tus ojos con colirio. ¿Para qué? Para que puedan ver, para que lean las escrituras, la Biblia, porque no leen, por eso son tibios. Sé celoso y arrepiéntete, porque así no te vas a salvar. Eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Y bueno, ¿qué viene después de los mensajes de las iglesias? Apocalipsis 4. Y después de esto, mire, y la puerta abierta en el cielo. ¿Para quién? Para Filadelfia. Iglesia fiel que guardó la palabra. ¿Y dónde está la Odisea? Abajo. ¿En dónde? Capítulo 5. Cuando el Señor está a punto de abrir el rollo, Juan describe qué clase de hombres estaban presenciando la apertura de los sellos. Cuando dice ninguno, en el griego implica ningún hombre. Ya discutimos que la iglesia ya está en el cielo para cuando el Señor abre el pergamino. Y entonces, ¿qué sucede? No se había hallado a ningún hombre. O sea, habían hombres en el cielo, ni de leerlo ni de mirarlo. Ninguno en el cielo. Este es un grupo. ¿Quién es? Filadelfia. Ni en la tierra. ¿Quién es? La Odisea principalmente, pero también todas las demás, las otras 5 iglesias. Ni debajo de la tierra. ¿Quién es? Condenados en el Hades. Vemos todos los grupos existentes para testimonio de la apertura. La iglesia fiel, los dejados atrás y los condenados. Y todos estos, de ellos ninguno podía abrir el libro ni aún mirarlo. Solamente el Cordero, como inmolado. Y aquí empieza el principio de la redención de la tierra, empieza la apertura de los sellos y empieza el Apocalipsis en el final. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí porque ya se alargó el video. Espero que si tienen dudas déjenlo en los comentarios y nos vemos en el próximo capítulo. Bendiciones a todos y que puedan tener discernimiento para entender esto. Dios les bendiga.